Vamos a darle. ¿Qué tal amigos de Eureka? Bienvenidos a esta tercera parte donde resolvemos el examen de física del Politécnico y vamos a continuar con esta pregunta número 12 que nos dice: la conexión en paralelo de pilas nos ayuda a aumentar, y para eso pues vamos a ver cómo es esa conexión en paralelo, y para eso hice una simulación en un software para simular circuitos, y lo que vemos aquí en este primer ejemplo pues son dos pilas en paralelo. Ambas pilas las puse para este ejemplo con el mismo voltaje, tienen un voltaje igual a 9 volts. Esa conexión en paralelo lo que nos da en amperaje pues es la suma de la corriente que pasa en una y en otra, la suma de ambas. Vamos a ver que por ley de Ohm pues podemos obtenerla. Yo para este ejemplo en el simulador yo decidí ponerle una resistencia de 1 ohm a cada batería, solo para hacer esta simulación. Entonces, pues aplicando esta ley de Ohm nos quedaría voltaje entre resistencia igual a la corriente. Los 9 volts de nuestra pila entre 1 ohm de la corriente pues es igual a 9 amperes. Y 9 amperes multiplicado por las dos baterías que tenemos pues son 18 amperes, que es lo que tenemos justamente aquí en lo que nos marca aquí el simulador, 18 amperes. Mientras que para el voltaje, recuerden que cuando tenemos elementos en paralelo, el voltaje entre esos elementos va a ser el mismo. Como en este caso, estas pilas están en paralelo y como sus voltajes son iguales, pues van a tener el mismo voltaje. Entonces, el paralelo de estas pilas nos sigue dando 9 volts. Ahora vamos a ver otro ejemplo en donde cambiamos los valores de las pilas. En este segundo ejercicio, esta pila tiene 9 volts y la segunda tiene 12 volts. Lo que hace, pues es, para el amperaje, de la misma manera, sumar ambas corrientes. En la de 9 volts ya sabemos que el amperaje es igual a 9 amperes, mientras que en la de 12 volts, por ley de Ohm, 12 volts entre 1 ohm nos queda 12 amperes. Y 12 amperes más los 9 de la pila de 9, pues nos queda 21, que son los amperes que tenemos aquí como nos dice el simulador, que está correcto. Y mientras que para el voltaje, como ya tenemos pilas diferentes, lo que el simulador nos enseña aquí es el promedio de ambos voltajes, 9 más 12 entre 2, y por eso nos da este voltaje. Entonces, pues ya que vimos esto, comprobándolo de alguna manera con el simulador, pues podemos decir que la conexión en paralelo de las pilas nos ayuda a aumentar la corriente eléctrica. Entonces, pues aquí ya podemos deducir la respuesta correcta. Antes, pues vamos a ver un último ejemplo para tener un poco más claro esta parte. Cuando tenemos los arreglos ya no en paralelo, sino en serie, es decir, que continúa un elemento tras otro y no hay ningún otro elemento entre ellos, como aquí vemos estas dos pilas que están en serie porque están seguidas una tras otra sin que haya otro elemento o otro alambre que intervenga entre ellas. Entonces, como cuando tenemos elementos, en este caso pilas en serie, sí se va a sumar el voltaje, pero cuando las tenemos en paralelo, como ya vimos los ejemplos, el voltaje se va a mantener, o va a ser un promedio o se va a mantener si es que son del mismo voltaje como ya vimos en los ejemplos. Solo para recalcar cuando están en serie y cuando están en paralelo. Como en este caso nos están hablando de cuando están en paralelo, pues ya vimos que el inciso correcto es el inciso A, porque lo que aumenta es la corriente eléctrica. Y nos vamos a la pregunta número 13, que nos pide relacionar cada concepto con su correspondiente significado. Vamos a ir leyendo los significados para después asociarlos con los conceptos, porque es teoría que de alguna manera ya sabemos, porque si han estado viendo los capítulos pasados de los videos donde resolvemos física, pues ya hemos resuelto ejercicios con estos temas. Entonces vamos con el inciso A, que nos dice: la presión ejercida sobre un fluido confinado se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que los contiene. Si recordamos, el principio es el principio de Pascal, porque pues de ahí es donde obtenemos la presión en pascales,
que pues si está en un recipiente se transmite igual a todos los puntos. Entonces vamos a relacionar el inciso A con el 2. Después, presión que ejerce el peso de una columna de fluido en el área de su base. Este peso de la columna de fluido es parecido a lo que hicimos en el ejercicio donde calculamos la presión hidrostática para un buzo que estaba a cierta profundidad del mar. Entonces, ese concepto pues lo relacionamos con presión hidrostática. El inciso C nos dice, todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. Y si han escuchado esa historia, que nosotros se los contamos ya en un video sobre el nombre de nuestro canal, de Eureka, pues fue por el principio de Arquímedes, con esta historia del empuje del fluido, que si no la han visto, pues los invitamos a verlo y se los vamos a dejar aquí. Y el último inciso D nos dice, es la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica. Y también si han seguido las sesiones anteriores de física, pues se acordarán que ya hicimos un ejercicio donde calculamos presiones manométricas, absolutas y barométricas. Y pues entonces asociamos este inciso con la presión manométrica. Por lo tanto, pues asociando todos estos significados con los conceptos, vamos a ver que el inciso correcto es el inciso A. El ejercicio 14 nos dice, las hojas de un electroscopio cargado positivamente se separan más cuando cierto objeto es acercado a la esfera del aparato como se muestra en la figura. Esto indica que el objeto, primero vamos a conocer un poco más del electroscopio, que es una esfera con un metal, una vara de metal adentro, y en esa vara está colgado una lámina de metal que puede ser oro o aluminio. Lo que nos indica es que cuando acercamos un objeto a la esfera que está arriba, de acuerdo a la carga que tenga, estas láminas se van a abrir o se van a cerrar. Vamos a estudiar el caso. Si las laminillas se separan, significa que el objeto tiene la misma carga que la que tenía el electroscopio. Para esto, pues el electroscopio se carga anteriormente con una carga conocida y entonces ya vamos a poder deducir esto. O en el caso contrario, cuando las laminillas se juntan, es porque tiene diferente carga el objeto y el electroscopio. Entonces, si aquí nos están diciendo que las hojas del electroscopio se separan, pues entonces significa que tiene la misma carga el objeto que acercaron a la esfera y el electroscopio, que ya estaba anteriormente cargado positivamente. Por lo tanto, pues ahí podemos deducir que el inciso correcto es el inciso C, está cargado positivamente. La pregunta 15 nos pide relacionar el concepto con su modelo matemático y entonces vamos a ver pues cada uno de los conceptos. El primero es la masa. Hay que recordar que el peso es igual a masa por gravedad, entonces la masa podría ser el despeje de esta ecuación, por lo tanto nos quedaría peso entre gravedad y entonces la masa la asociamos con este inciso B, donde W representa el peso y G la gravedad. Hay que poner atención con el concepto masa y masa total, porque al hablar de un total significa que viene de la sumatoria de otras masas, en este caso, porque pues hablamos de masa. Entonces, la masa total se relaciona con el inciso C, que es una sumatoria de masas, mientras que el concepto 1, que simplemente es masa, pues podría ser el despeje. En el concepto 2 tenemos el peso, que como ya vimos en el anterior, pues el peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, pues lo asociamos con el modelo A, masa por gravedad. Y al final nos queda una fuerza resultante que, al ser pues una resultante, la podemos expresar también como una sumatoria de fuerzas o como un vector, que es lo que tenemos en el inciso D. Esta flecha arriba de la F que significa fuerza, pues es expresarla como un vector, como una resultante. Por lo tanto, pues asociamos los conceptos con sus modelos matemáticos y llegamos a que la respuesta correcta es el inciso D. La siguiente pregunta nos dice, si un cuerpo es afectado por un movimiento uniforme y recorre 8 metros en 3 segundos, ¿cuántos metros recorrerá en 15 segundos? Primero vamos a escribir lo que ya nos dicen, que recorre 8 metros en 3 segundos.
y eso pues lo podemos escribir como 8 metros por 3 segundos, como la fracción. Después nos preguntan cuántos metros recorrerá en 15 segundos. Para tener 15 segundos, pues simplemente hay que multiplicar los 3 segundos que ya tenemos por 5 y entonces nos van a quedar 15 segundos. Pero para no afectar esta fracción, pues también tenemos que multiplicar por 5 en el numerador. Por lo tanto, nos va a quedar 5 por 8, 40 metros. Y 5 por 3, pues 15 segundos. Y como solamente nos están preguntando cuántos metros, pues aquí ya tenemos la respuesta. Son 40 metros que corresponden al inciso D. La respuesta correcta es el inciso D. Y nos vamos con el último ejercicio para este video que nos dice relacionar el concepto con el modelo matemático. El primer concepto es la presión, que pues conocemos que la presión es igual a la fuerza entre el área y por lo tanto pues ahí más fácilmente podemos relacionar presión con el inciso D, fuerza entre área. Después tenemos la presión hidrostática, que como ya habíamos visto en ejercicios anteriores, pues se representa como la densidad por la gravedad por la profundidad o la altura a la que sumergimos un cuerpo en un fluido. Entonces, lo que tenemos de este lado es un pequeño despeje donde tenemos PO, que es como la presión absoluta, más la presión a la que estamos midiendo, que en este caso es la hidrostática, como ya habíamos visto la fórmula, P por G por H. Por lo tanto, pues asociamos el inciso 2, hidrostática, con el modelo matemático C. Después tenemos la presión barométrica, que como ya habíamos visto está relacionada con la presión atmosférica absoluta y pues la barométrica, que es parecida a esta ecuación con la presión manométrica, pero en lugar de sumar la manométrica vamos a restar una presión vacuométrica. Y de ese despeje pues obtenemos este modelo B. Para el último inciso, el principio de Arquímedes, ya hemos hablado teóricamente de este principio, pero aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a ver un pequeño caso práctico. Este inciso A pues simplemente es un despeje de esta fórmula, donde el volumen desplazado según el principio de Arquímedes es igual a la fuerza entre la gravedad por la densidad. Vamos a hacer un ejercicio en donde colocamos, pues yo puse un peso arbitrario, ustedes pueden probar con su propio peso, pero en este caso vamos a pensar en una persona de 55 kilogramos. Para que sea una fuerza, pues tenemos que multiplicarlo por la gravedad, porque masa por gravedad, pues ya es un peso, y el peso ya es una fuerza. Entonces, ponemos eso en el numerador, mientras que en el denominador ponemos la gravedad por la densidad. La densidad es la densidad del agua, porque en este caso yo estoy tomando como ejemplo, pues una tina de agua. Y entonces vemos que esta gravedad con esta gravedad se van a cancelar y entonces nos va a quedar 55 kilogramos entre 1000 kilogramos por metro cúbico, que es una densidad, por lo tanto el kilogramo con el kilogramo se cancelan y nos queda 0.055 metros cúbicos, que en un volumen en litros pues es equivalente a 55 litros. Y ahí vemos cómo es que es equivalente este principio de Arquímedes. Si hay una persona de 55 kilogramos que se sumerge en una tina de agua, el volumen que va a desplazar es proporcional pues al que sumergió. Si sumergió 55 kilogramos, el agua que va a salir de la tina son 55 litros. Y ahí pues ya vemos cómo es esta equivalencia del principio de Arquímedes que ustedes pueden probar con su propio peso. Entonces, pues ahí ya relacionamos el concepto de Arquímedes con el modelo A. Y simplemente nos queda relacionar los conceptos con los modelos, en donde vemos que el inciso correcto está en el inciso A. Y hasta aquí fueron todos los ejercicios para esta tercera sesión. Vamos a seguir subiendo las sesiones para terminar la parte de física y esperemos que les haya servido mucho. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.